buenos días para todos. Para el día de hoy, en el gran seminario de la sección de anestesiología y reanimación, les traemos este tema, como dice el profe, sobre técnicas neuroaxiales en pediatría, el cual no tocamos hace varios años. A cargo del tema les habla Luisa Fernanda Aguirre. Yo soy residente del segundo año del programa y conté pues con la asesoría del profe Juan Luis Ramírez, a quien le agradezco su apoyo. Para comenzar, este es el contenido que tocaré durante la charla. Hablaremos sobre las generalidades, dentro de ellas algo sobre la epidemiología, cuáles son esas implicaciones anatómicas y fisiológicas en la población pediátrica, cuáles son las indicaciones de estas técnicas y el papel de los anestésicos locales en el desarrollo pues, de los niños. Luego les hablaré sobre cada uno de los bloqueos centrales, básicamente la epidural caudal, la epidural torácica, la espinal y cuál es como el papel de las imágenes en ellas. Y finalmente, entonces terminaremos con unas conclusiones. Entonces, la historia de la anestesia local y regional comenzó entonces con el descubrimiento de las propiedades anestésicas locales de la cocaína por allá en 1884. Poco después de eso se empezaron como a hablar de los bloqueos nerviosos, pero ya para la anestesia quirúrgica, y ahí fue cuando August Bier, en 1898, pues hace una introducción a la anestesia espinal con 2 de sus 6 primeros pacientes, los cuales eran niños, y lo que él hizo es que administró cocaína por vía pues espinal dorsal en un niño de 11 años para la resección de un tumor del muslo. Luego, 3 años después, Bainbridge, luego de que Bier utilizara pues esta anestesia espinal, lo que él hizo fue que reportó este mismo uso, pero en niños mucho más pequeños de edad, de 3 a 6 meses. Ya para 1950, Harry Cowen usaba ya caudales en neonatos, informó pues como su experiencia de la anestesia caudal en casi 90 recién nacidos en una región rural de Sudáfrica, y en ese primer artículo que él hace para esa época, en 1950, él se cuestionó varios métodos, como qué volumen vamos a usar, qué aguja voy a utilizar, a lo cual él empíricamente decidió usar de 6 a 16 mililitros de procaína al 1% con epinefrina, según pues la altura del niño y el peso del niño, la altura pues que requería del anestésico local. Y en cuanto a la aguja, lo que mencionó fue usar una aguja lo suficientemente grande para que el líquido cefalorraquídeo o la sangre pudiera fluir pues como hacia atrás y verse fácilmente si se perforaba la dura madre de un vaso. También lo que notó fue que la falta de mielinización en el recién nacido podía contribuir a la intensidad y a la rapidez del bloqueo. En 1963, en Colombia, el doctor Octavio Vaquero, quien fue un anestesiólogo, fue un profesor de la Universidad Nacional, y es a quien se le debe el inicio de la anestesia regional pediátrica en Colombia, al dar pues como una primera caudal para hipertrofia pilórica. Tuvo un auge entonces estas técnicas en las dos primeras décadas, debido a que el éter y la inducción inhalatoria no era como muy segura en los niños, porque se hacía para este entonces con cloroformo, pero a mediados del siglo XX se fue abandonando esas técnicas debido a la introducción pues del alotano. Entonces, digamos que se dejaron pues como de utilizar. La anestesia entonces neuroaxial pediátrica es una herramienta efectiva que la podemos usar como complemento o alternativa a la anestesia general. Hasta la fecha hay publicado 3 grandes estudios epidemiológicos sobre la anestesia regional pediátrica, 2 estudios por la Sociedad de Anestesiólogos Pediátricos de la Lengua Francesa y otro por la Red de Anestesia Regional Pediátrica de los Estados Unidos.
El primer estudio, conocido como el ADARFE, publicado en 2010, es un estudio multicéntrico prospectivo y lo que nos habla o lo que busca es la incidencia de la anestesia regional y sus complicaciones en los niños. Ellos documentan que el 34% de los bloqueos neuroaxiales, que fueron de 10.556 niños, solo el 1% presentó complicaciones, que correspondió pues como a 112 niños y que no dejaron secuelas. Ya la PRAN en el 2012, entonces, nos mostró en su estudio que el 61% de los bloqueos neuroaxiales para una muestra de 9.156 niños, este sí los diferenció en dos grupos, bloqueos neuroaxiales de dosis única que correspondió al 68% y bloqueos con catéteres que correspondió al 32%, en donde encontraron que la incidencia de complicaciones fue del 8%, casi 725 niños para la colocación de los catéteres, pero que esas complicaciones fueron básicamente dadas por el fracaso en la técnica y que no generaron secuelas. Entonces, existe pues como una significativa diferencia entre estos dos estudios, el ADARF 1% versus el PRAN un 8%. Entonces, al uno mirar qué fue lo que pasó, los autores del PRAN justifican que esta diferencia es debida a que en el estudio francés hubo como una menor diversidad entre los participantes, contando que quienes hacían pues como la mayoría de estas técnicas eran los residentes o fellows, y pues que no se recogió como una información sobre el nivel de experiencia del equipo, por lo que entonces si excluimos esos fracasos en las técnicas, podríamos decir que la incidencia de complicaciones entre ambos estudios es tan solo de 0.12% versus 0.85%, lo cual nos habla de que son estrategias muy seguras. La seguridad y la tranquilidad a la hora de realizar el bloqueo neuroaxial en los niños viene entonces dada por el conocimiento detallado de las características anatómicas y fisiológicas propias de estos pacientes pediátricos, especialmente en ese periodo neonatal y la lactancia, debido a que ellos llegan pues como al año de edad y allí van a llegar pues como a esa posición definitiva de las referencias anatómicas que encontramos con el adulto. Entonces, dentro de las consideraciones anatómicas, en la columna vertebral, estos niños van a presentar una concavidad anterior sin lordosis cervical a partir de los 3 meses, y después, a partir de los 6 meses, digamos que se va a poner de forma erecta, lo que hace que esta columna sea menos acentuada y que si usáramos una técnica raquídea en ellos, entonces nos va a avanzar mucho el nivel y eso nos va a predisponer a un bloqueo más alto. La osificación en los niños entonces es incompleta durante la lactancia y entonces esto aumenta también el riesgo de inyección intraósea. El hiato sacro, que es ese espacio que vemos acá, es importante porque se determina por la falta de fusión de esos arcos posteriores de la última vértebra sacra y este se va a cerrar alrededor de los 8 años de edad. En cuanto al ligamento flauno amarillo y el espacio epidural, el ligamento amarillo entonces es más delgado y menos denso y ese espacio epidural va a ser entonces más estrecho, por ende entonces va a generar mayor presión. Hay que saber que en esas edades entre la piel y el espacio epidural tan solo va a haber una distancia de 6 milímetros y pues si lo queremos calcular, hay una fórmula que sería 1 milímetro por kilogramo para encontrar esa distancia. En cuanto a la pelvis, en el neonato, tiene un predominio el diámetro vertical sobre el horizontal, como lo vemos en este dibujito, y la referencia anatómica que tenemos acá en la pelvis es esta línea de Tuffer. Esta línea de Tuffer es la línea imaginaria entre las crestas ilíacas, que tenemos que saber que en el neonato va a estar en el E5 y S1,
que en el lactante ya va a estar ascendiendo y va a estar en L4 y L5 y ya a partir del primer año de edad, esta línea de Tuffer va a estar entre L3 y L4, volviéndose pues como en la posición del adulto. En la médula espinal, ¿qué va a pasar? Al nacimiento, entonces el cono medular lo vamos a encontrar en L3 y el saco dural lo vamos a encontrar en S4 y una vez ya llega al año de edad, ese cono medular va a estar a nivel de L1 y el saco dural a nivel de S2. En cuanto al volumen de líquido cefalorraquídeo, en los niños menores de 15 kilogramos va a ser de 4 mililitros por kilo. La diferencia con los adultos es que en ellos es de 2 mililitros, encontrándose entonces un 50% del volumen en el canal espinal, a diferencia del adulto que es del 25%, siendo su producción entonces de 0.36 mililitros minuto, renovándose varias veces al día, y esto lo que va a hacer es que nos va a suponer una mayor dilución del anestésico local, con la consiguiente menor duración de ese bloqueo espinal. En cuanto a las fibras nerviosas y a la transmisión nociceptiva, lo que tenemos que saber es que esas fibras nerviosas son más finas al nacer y los nodos de Ranvier van a estar como más cercanos. Va a haber una predisposición entre las fibras motoras mayor que las fibras nociceptivas, por lo que entonces vamos a tener un bloqueo nociceptivo más fácil que el bloqueo motor. Esto es especialmente en cuanto a la duración. Y lo otro que debemos saber es que que la mielinización comienza, obvio, durante la gestación, y cuando nacemos el 20% de la mielinización se ha presentado, pero solo hasta los 6 años de edad la mielinización pues como que se completa. Dentro de las consideraciones fisiológicas, entonces vamos a encontrar un gasto cardíaco elevado en los niños. Este va a estar hasta 3 veces mayor que el adulto. Esto supone un aumento en el flujo sanguíneo regional y, por tanto, en la absorción sistémica del anestésico local. En cuanto a las proteínas plasmáticas, estas se van a encontrar en una menor concentración plasmática durante la lactancia, siendo la mayor pues la fracción libre del anestésico local siendo mayor, generando entonces mayor riesgo de toxicidad. En cuanto al volumen de distribución en el neonato y en el lactante, va a presentar más cantidad de agua corporal total de predominio extracelular, y esto puede compensar parcialmente el pico de la concentración plasmática del anestésico local. Y en cuanto a su metabolismo, entonces en ellos el metabolismo y la excreción entonces va a ser más lenta en esos primeros meses de vida, porque va a haber una inmadurez de las vías enzímicas hepáticas, y va a haber un menor pues filtrado glomerular. Se dice que menos del 5% del anestésico local se va a excretar sin alterar pues la orina. Cuando hablamos sobre las indicaciones de estas técnicas, entonces tenemos que son apropiadas para cualquier cirugía debajo del diafragma, para pacientes con vía aérea difícil, incluyendo anomalías faciales y de la vía aérea y patologías del tracto respiratorio superior o pulmonares que generen pues o que las predispongan para alto riesgo de apnea postoperatoria, especialmente pues como por prematuridad. También está indicado en los pacientes que tienen alto riesgo de hipertermia maligna, pacientes que tienen alto riesgo de aspiración, y como técnica pues analgésica en cirugía torácica abierta, intraabdominal mayor, cirugía de columna, y también pues para el manejo del dolor a largo plazo. Hasta acá, entonces, a favor, vamos a tener que las técnicas nos van a ofrecer analgesia, menor riesgo de apnea, menor acceso a la vía aérea, mejor estabilidad hemodinámica, va a haber menor respuesta al estrés, nos va a ayudar a optimizar la recuperación postoperatoria, y eso va a generar pues como una mayor satisfacción de los pacientes. Y en cuanto a las contraindicaciones, entonces quienes no conozcamos la técnica o no estemos entrenados no lo deberíamos hacer,
disentimiento de los padres no se debería hacer, coagulopatía conocida o que estén consumiendo algún tipo de anticoagulante, la infección en el sitio de la punción es una contraindicación. En cuanto a la alergia a los anestésicos locales es muy rara y deformidades anatómicas las dejamos pues entre comillas porque con ese nuevo advenimiento en la última década de la ecografía, esto ha hecho que podamos tener pues como nuevos abordajes pues por medio del escaneo y podamos como pasar pues como esas deformidades. Para hablar entonces de la concentración del anestésico local que debemos pues como darle a los niños, tenemos que considerar que se debe pues como que se modifica hasta los 5 años y para la dosis anestésica ellos van a requerir pues como menor concentración para lograr pues como un bloqueo anestésico, entonces vamos a requerir bupivacaína o levobupivacaína a una concentración del 0.25%. Esto se debe básicamente a más profundidad a que el tejido nervioso en ese momento tiene una mielinización incompleta y esto hace que haya una menor distancia entre esos nódulos de Ranvier, entonces con menor concentración se abarquen más nódulos de Ranvier y como hay menor tejido conectivo, eso va a hacer que mejore como la difusión pues como de los anestésicos locales. Finalmente, por todos estos cambios del tejido nervioso, también va a haber entonces una disminución del efecto en el tiempo de las técnicas neuroaxiales. Cuando hablamos entonces sobre las dosis tóxicas, en general es igual a la de los adultos. ¿Y esto por qué? Porque hay un equilibrio que se da básicamente, porque los niños, como ya les mencioné, tienen una menor concentración de proteínas plasmáticas, lo que hace que aumente esa fracción libre del medicamento, pero en contraposición tiene un volumen de distribución mucho más elevado que hace que diluya ese anestesia local y en general no requiera pues como hacer modificaciones en las dosis tóxicas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que recomiendan para los neonatos es que si disminuyamos en un 30% esa dosis, según esta tabla que muestra un estudio de la Asociación de Anestesistas Pediátricos en el Reino Unido sobre las buenas prácticas de anestesia regional en el niño, ellos nos recomiendan que usemos en los neonatos un bolo de 2 miligramos por kilo o en los niños de 2.5 y si vamos a dejar entonces una infusión, sería para los neonatos dejar una infusión a 0.2 miligramos por kilo hora y para los niños a 0.4 miligramos por kilo hora. Se sigue entonces recomendando elegir el manejo con la levobupivacaína por sus menos efectos cardiotóxicos que ya conocemos. Y en cuanto a las complicaciones que podemos tener con las técnicas neuroaxiales, entonces tenemos la hipotensión, aunque como se los he venido diciendo, en los niños es menos marcada, como se presenta en los adultos, y esto es porque al nacer hay una inmadurez de ese sistema autónomo, entonces pues se ha descrito que en los niños a los que se les pone una raquidia no van a generar pues como ningún cambio en cuanto a la hipotensión. Tenemos entonces la toxicidad por el anestésico local, que sigue siendo pues un riesgo en el niño, el bloqueo alto que va a ser más frecuente en la población pediátrica. En cuanto a la cefalea postpunción, digamos que es menos frecuente. Esta se reporta normalmente en niños mayores de 8 años, el menores no, pero entonces no sabemos si es porque no se presente o porque sea muy difícil evaluar la técnica en ellos. Y se reportan también hematomas neuroaxiales e infecciones que puede ser pues neuroaxial o en el sitio de la punción. Entonces hasta acá 3 puntos claves para tener en cuenta. El primero es que la anestesia neuroaxial pediátrica es una herramienta efectiva
que puede ser usado como complemento o alternativa a la anestesia general. Su incidencia de complicaciones es menor al 1% y estas se resuelven en menos de 6 meses y sin secuelas, y debemos tener claras las consideraciones anatómicas y fisiológicas de la población pediátrica para realizar un adecuado abordaje y considerar pues entonces qué uso de anestésico local vamos a dar. Seguimos entonces con la segunda parte. Les hablaré sobre los bloqueos centrales, básicamente, como les dije, el epidural caudal, que es el más aplicado en los niños, cuál es su técnica. Luego les hablaré sobre el bloqueo epidural torácico y finalmente sobre el bloqueo espinal o raquídeo. La técnica caudal sigue siendo entonces la técnica más utilizada, y esto es secundario a que es fácil y el abordaje es seguro. Normalmente ya solo se está usando como técnica analgésica, en muy pocas ocasiones se utiliza como técnica anestésica. La facilidad del uso de la técnica y que siga siendo pues como tan usada por el anestesiólogo para el manejo del dolor hace que nos interesemos en ella. Además que la osificación de ese hiato sacro se genera a los 8 años. Eso nos abre un amplio espectro para el manejo pues como de estos pacientes, y lo otro es que nos permite un abordaje seguro aun cuando el paciente se encuentre bajo anestesia general. No olvidar pues que se debe hacer bajo una técnica estéril. Entonces acá la técnica para la anestesia caudal, los referentes anatómicos, entonces tenemos que conocer que las crestas ilíacas posterosuperiores y el hiato sacro van a formar un triángulo equilátero. Acá también lo vemos, pero más chiquitico. Y esas espinas ilíacas nos forman pues ese triángulo, y lo que vamos a hacer es que unimos esos vértices, y casi siempre arriba del coxis, acá donde está el punto rojo, es el punto donde vamos a encontrar el hiato sacro, o sea, el punto donde vamos a realizar la punción. Entonces, para realizar esta punción, vamos a palpar en el punto medio entre los dos cuernos, o sea, el punto medio entre estos dos cuernos sacros, ahí se va a hacer la punción. Y podemos usar un catéter pericraneal número 21 o 23, podemos utilizar una aguja o un yelco pues para canalizar las venas periféricas 20 o 22, o podemos utilizar ojalá la aguja peridural TOWI número 18 o 20, a través de los cuales podemos pasar un catéter para administrar dosis múltiples, si eso es lo que queremos para el manejo pues intraoperatorio del paciente. Entonces, la aguja la vamos a introducir, como lo vemos acá, en sentido cefálico, y vamos a considerar una inclinación entre 45 y 65 grados con respecto a la piel, y vamos a avanzar hasta a pasar el tejido subcutáneo y la membrana sacrococcígea, cuyo paso por esa membrana genera como esa sensación táctil de que hay mayor resistencia. Una vez entonces tengamos esa sensación táctil, la posición pues como de la aguja se va a poder determinar pues como por esa sensación táctil o ese plop, y que ya después de eso hay un desplazamiento fácil de la aguja y una baja resistencia a la inyección. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Que cuando estemos inyectando solución salina no se palpe ningún abultamiento alrededor, o sea que no quede contenido en el espacio subcutáneo, y que no haya una resistencia que indique pues que quedó o que no pase al periósteo. La prueba pues como de la pérdida de la resistencia, lo ideal es que se haga con solución salina y que no se realice pues con aire. Especialmente en los recién nacidos, porque si la punta está como en un vaso sanguíneo, podemos predisponer a ese niñito a un embolismo pues grave. Adicional a esto, como por la cercanía con la región perianal, no se recomienda dejar catéteres
aunque hay varios estudios que reportan dejar catéteres en el hiato sacro sin ningún problema, siempre y cuando usted asegure bien el catéter, usted lo pueda observar cada 24 horas, usted pueda mirar cuál fue el orificio de entrada y pues si hay signos locales lo pueda retirar inmediatamente. No se recomienda que se deje pues como por más de 72 horas. Entonces, ¿cuál es la dosis? La que normalmente debemos usar para alcanzar pues como ese nivel que queremos, lo vemos pues en esta tablita. Entonces, clásicamente se ha recomendado que si las cirugías son perineales, se recomienda una dosis de 0.5 a 0.75. Si es de las extremidades, de 1 miligramo por kilo. Y si es para cirugías con incisión abdominal, de 1 a 1.25. Normalmente entonces se utiliza una dosis analgésica de 0.125 y si quiero dejar pues como, si quiero tener seguridad del bloqueo, tengo que hacer una dosis de prueba, que esta se va a hacer con la técnica pues que siempre lo hacemos, con lidocaína al 1% con epinefrina. Y el cálculo de la dosis lo podríamos hacer 0.11 cc por kilo o no sobrepasar máximo los 3 cc por kilo, que sería pues como la dosis de los adultos de prueba. ¿Qué más vamos a evaluar? Entonces vamos a evaluar si el niño hizo hipotensión. Entonces, si el niño hizo hipotensión, vamos a sospechar que de pronto hubo una infiltración raquídea o intradural. Si hay un aumento en la frecuencia cardíaca o una elevación de las ondas T mayor al 25%, con esto vamos a sospechar que se haya ido el anestésico local de forma intravascular. De acá es más sensible y específico la elevación de la onda T. Por eso es ideal que para este momento los niños los tengamos monitorizados y el uso de la ecografía para el abordaje de los niños nos va a generar también más seguridad. Entonces la ecografía en la anestesia caudal tiene muchos reportes pues como en la literatura de su uso. Se usa incluso más, pues o uno lo debería usar más en los adultos porque es mucho más difícil como el acceso a ese hiato sacro. Tanto en los adultos y en los niños vamos a utilizar entonces el transductor de alta frecuencia y podemos hacer dos tipos de abordaje. Cuando es fuera de plano, como lo vemos acá en el A, entonces podemos poner el transductor de forma transversa al hiato sacro y localizamos la figura clásica que se describe como el signo de los ojos de rana, que son estos dos asteriscos, como lo vemos acá. Que lo que nos van a mostrar son los cuernos sacros y la boquita. Y la boca, entonces sería como el punto donde vamos a hacer la inyección del anestésico local. El problema, pues, con esta técnica, pues, que sea fuera de plano, es que no podemos ver dónde va la aguja. Y entonces eso nos genera, pues, como una limitación. Y acá en las figuras B, lo que vamos a ver es con el espacio caudal que se ve de forma anecoica. Y las flechas blancas nos van a mostrar como el dorso de la superficie pélvica del sacro en el plano longitudinal. Por eso se recomienda que hagamos un abordaje en plano, como lo vemos acá en B y en C, porque podemos localizar el hiato sacro, como se los traigo en esta figurita de acá arriba. En el punto blanco podríamos ver los cuernos sacros y la flecha roja, lo que nos va a mostrar como tal es el hiato, y el saco dural se vería pues como se podría ver pudiéndolo localizar y descartar que no haya pues como una inyección intrarraquídea. Entonces acá veríamos la imagen, aquí sería podríamos seguir cómo viene pues como la dirección de la aguja, al igual que acá, y cómo se estaría, lo que está mostrando la flecha blanca es cómo se estaría dispersando el anestésico local. Al buscar entonces sobre el rendimiento de la ecografía, les traigo este
este ensayo clínico del 2021 es un ensayo clínico que se hizo en 106 niños en cirugías infraumbilicales de 6 meses hasta 10 años. Un grupo fue 53 técnicas convencionales y se comparó con 53 técnicas guiadas por ultrasonido. Su desenlace principal fue éxito de primer punción, que se vio significativamente más alto con la ecografía versus el 62% con la técnica convencional. Y otro de esos desenlaces importantes que nos muestran es que con la técnica convencional vamos a predisponer a tener mayor número de punciones versus con la ecografía. Entonces, el uso del ultrasonido durante el bloqueo caudal nos va a reducir ese número de punciones requeridas y nos va a aumentar esa tasa de éxito en la primera punción. En cuanto entonces al catéter caudal, nos va a permitir mantener esa analgesia epidural y posoperatoria continua. Se debe verificar entonces con ecografía. Los requerimientos del volumen a través del catéter entonces van a ser menores, y recordar que la proximidad con el ano y su falta de control, el riesgo de contaminación o infección va a ser mayor, pues como en esos niños menores de 3 añitos, siendo imperativo, pues como el aislamiento del punto de entrada del catéter con un apósito en aerosol y transparente para visualizar. En cuanto al bloqueo torácico, entonces, este bloqueo epidural hace que lo usemos más que todo para analgesia. Normalmente no se recomienda su uso de forma anestésica sola, y sus indicaciones van a ser pues como en el cuidado estándar, pues como de esas cirugías grandes, de toracotomía, cirugía abdominal mayor, cirugía de columna, y para el tratamiento del dolor crónico. ¿Qué beneficios podemos encontrar en este abordaje epidural? Entonces, que disminuye las náuseas y vómito posoperatorio, porque vamos a disminuir el uso de opioides, que optimiza la recuperación posoperatoria cuando se deja pues como el catéter, y eso hace que se optimice la parte respiratoria y gastrointestinal, y se ha demostrado que disminuye pues como esas estancias en UCI y generan pues un alta más temprano. En cuanto a la técnica del bloqueo epidural torácico, entonces recordar que la Sociedad Americana de Anestesia Regional nos recomienda que ese abordaje lo debemos hacer bajo anestesia general, porque prácticamente pues es como imposible localizar el espacio epidural con la técnica, pues porque el niño se empieza a mover mucho y es una técnica pues que requiere tiempo y precisión. Entonces siempre bajo anestesia general, con asepsia estricta, y tenemos que tener presente varias cosas. La primera es que debemos tener más o menos pues como el cálculo de la dosis que vamos a la que vamos a encontrar ese espacio epidural, y saber pues como que hay varias fórmulas con base en el peso y otra con base en la edad con la que podemos presumir a qué distancia está ese espacio epidural. Entonces, con el peso sería peso en kilogramos más 10 por 0.8, o una más sencilla sería, como les dije inicialmente, 1 mililitro por el peso, 1 milímetro por el peso. Tenemos que tener en cuenta que lo debemos hacer con técnica de pérdida de la resistencia, y que hay varias retractores pues que nos dice que si lo hacemos con solución salina o con aire, pero digamos que ninguna de las dos tiene como una superioridad con la otra. Lo único sí es que la técnica con solución salina muestra mayor resistencia cuando se entra pues como cuando se está inyectando a los tejidos, y que la técnica con aire nos muestra que no podemos pues como advertir esa rápida punción dural nos muestra que podemos advertir esa punción dural por la salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces digamos que escoger uno u otro es como según la lección y como la habilidad que tengamos. Y luego que localicemos ese espacio epidural y pasemos pues como el catéter, siempre debemos aspirar a sus niños, no se nos puede olvidar. Esa aspiración la tenemos que hacer en un promedio de 30 segundos.
y eso mismo pues se debe hacer pues como para la anestesia pues caudal que les venía diciendo. Entonces, en cuanto al kit que vamos a tener presente, normalmente es un kit estándar. En los neonatos y lactantes, lo óptimo es que pudiéramos tener pues como un kit pediátrico, si se cuenta con él, o si no, pues podemos tener una aguja TOWI número 21, que tiene una longitud de 50 milímetros, y que a través de ella se puede pasar un catéter o un catéter número 25. En cuanto entonces a la dosis que vamos a utilizar con los pacientes con epidural torácica, el bolo se va a calcular según la edad. Entonces, según la edad en años por punto 1 por el número de dermatomas que vamos a acceder. Y el número que nos va a dar esta ecuación la vamos a pasar pues como, lo vamos a poner pues en mililitros como el bolo inicial, y luego cuando ya vamos a dejar esa infusión, entonces la dosis ideal va a ser 0.1 a 0.2 mililitros por kilo hora, y máximo vamos a tener esa infusión a 8 a 10 mililitros hora. No se nos puede olvidar que la recomendación es siempre iniciar esa infusión 90 minutos antes de que pase ese periodo del bolo, para no dejar pues como al niño por fuera de la analgesia. Entonces, en esta tabla simplemente es para mostrarles cuál sería la dosis máxima inicial de bupivacaína y levobupivacaína, que su duración es de 3 a 6 horas la levobupi es de 2 a 4 horas, y cómo sería pues como la infusión, las dosis máximas de las infusiones. En cuanto a la seguridad de la epidural torácica, la Auditoría Nacional del Reino Unido para la epidural en pediatría recolectó unos datos acerca pues como de las complicaciones de la epidural durante un periodo de 5 años. Se hicieron más de 10.000 epidurales, fueron aproximadamente como 10.633, y de ese total encontraron 96 incidentes reportados, de los cuales 56 de esos incidentes estuvieron directamente relacionados como con la colocación y el manejo de la infusión de la epidural, y 40 con el uso pues como de la analgesia. De estos 56 desenlaces pues que ellos encontraron, se documentaron 5 desenlaces serios, 8 moderados y 43 leves. Los serios fueron absceso epidural en 2 pacientes, que se resolvió, uno con drenaje quirúrgico y otro con antibiótico, meningismo, cefalea postpunción y una cauda equina, y moderados entonces de presión respiratoria, convulsión, pero en este niño no tenía como el antecedente de convulsión previa, entonces quedaba interrogado, toxicidad por anestésico local en 1 niño, y pues como una lesión nerviosa en 5 niños, que se resolvió luego de retirar el catéter. Y leves tenemos error de fármacos, infecciones locales, cefalea postpunción, una raquia inadvertida y lesión raíz nerviosa. Ellos nos hablan pues que si nos ponemos a comparar estas complicaciones serias, para esta anestesia epidural torácica solo se va a presentar una en 2.000 casos, versus si lo usamos con opioides venosos, que se va a presentar uno en 250. También, ¿para qué ayudó esto? Esto también ayudó para que le proporcionáramos a los padres una mejor información, y desde ahí se mejorara pues como ese proceso del consentimiento informado. ¿Cómo vamos a disminuir entonces ese riesgo? Con una indicación correcta, con una adecuada asepsia, limitar las punciones y evitar pues como el catéter por más de 72 horas, y adherirnos como a esos protocolos de manejo que tenemos pues como en las instituciones. En cuanto a la ecografía, entonces nos va a ayudar a unas mejores ventanas del acceso epidural torácico, nos va a decir la distancia exacta del espacio epidural, y digamos que nos va a permitir ver la posición pues correcta. Siempre no se nos puede olvidar aspirar y realizar pues como la dosis de prueba. ¿Cuál es el problema con ella? Que requiere una curva de aprendizaje considerable. ¿Qué vamos a ver? Entonces vamos a ver las apófisis transversas, y a través de ellas vamos a ver los espacios intervertebrales,
acá lo que nos están mostrando es que podemos ver el paso del catéter epidural y más abajito podemos ver la dura madre. Podemos hacer abordaje en la imagen de arriba, entonces podemos hacer un abordaje transverso, como lo estamos viendo acá. Si lo escogemos, entonces él nos va a decir como esa distancia exacta entre la piel y el espacio, y eso nos va a ayudar a que definamos en mililitros a cuánto espacio vamos a cuánto, sí, a cuánta distancia vamos a insertar esa aguja TOWI. Y en esta imagen de abajo, que es pues como el abordaje normal para mediano, aquí ya sí vamos a ver pues como las láminas de la vértebra, y podemos ver, esta imagen fue tomada como en el seguimiento de cuando va ingresando el catéter, y podemos ver que está pues como accediendo por el espacio que debe ser. Para finalizar, entonces, el bloqueo espinal o también raquídeo tiene poco uso en la actualidad, pero tiene unas indicaciones pues como claras, y es que se puede usar para cirugía abdominal baja, para cirugía de pelvis y miembros inferiores, y que es una opción en pacientes con riesgo de apnea postoperatoria, pero aunque tengan ese riesgo no lo limita. La desventaja principal en esta técnica es pues como el control del dolor postoperatorio. En cuanto a la técnica, entonces es similar a los adultos. Lo que tenemos que asegurar es que el niño no nos flexione pues como la columna cervical o la cabeza, entonces tenemos que pedir ayuda de un ayudante para evitar esa flexión pues del cuello. Lo que hay que hacer también antes de la punción es topicar con anestésico local el área 30 minutos antes, y recordar las referentes anatómicos que en los niños menores de 1 año va a ser en el E4 L5 y el E5 S1, y que podemos calcular las distancias en milímetros, así, 0.03 por la altura. Otra opción sería 2 por el peso más 7, y lo ideal es que la dispersión pues, o la inyección de este anestésico se haga de forma muy lenta. Se recomiendan 20 segundos para evitar, según la edad del niño, que tenga pues un nivel pues como más alto. Podemos usar agujas 25, se han documentado hasta la presencia pues de números de agujas 29. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Entonces recordar pues como la parte fisiológica que les había comentado, y por las características anatómicas en esos niños menores de 1 año, entonces hay que tener en cuenta que va a haber una menor latencia, menor duración y mayor dosis del anestésico local, por lo que se recomienda de bupivacaína y lebupivacaína una concentración de 0.5%. No se va a modificar si es isobárica o hiperbárica, y se recomienda que sea de 0.5 a 0.6 miligramos por kilo en niños menores de 5 años, de 5 a 15 kilogramos, menores de 5 kilogramos, de 5 a 15 kilogramos 0.4, y después de los 15 kilogramos ya podemos bajar la dosis a 0.3. Entonces, en cuanto a la seguridad, es una técnica segura. Siempre tenemos que tener un ayudante para sentar al paciente. Hay que verificar la salida de líquido cefalorraquídeo, y nos recomiendan que no elevemos pues como las extremidades ni hagamos Trendelenburg, porque tenemos pues como ese riesgo de generar una espinal alta o total. Y en cuanto a la sedación, el uso de ayudantes y la ecografía, tenemos que en caso de agitación previo a la punción se puede usar remifentanil, ketamina o desmetomidina, pero el remifentanil se ha visto que puede generar mayor depresión y nos toca convertir la técnica a una anestesia general. Si el bloqueo subaracnoideo es exitoso, entonces no vamos a requerir pues como una sedación, y recomienda que podemos hacer una aplicación de bandas para restricción pues como de las muñecas y evitar como que nos contaminen el campo quirúrgico. En cuanto a la seguridad, los medicamentos coadyuvantes para el uso de la raquidia, entonces tener presente que a menor edad se van a recomendar menos.
los opioides se asocian entonces con mayor depresión respiratoria, específicamente en el posoperatorio. La adrenalina se ha relacionado con isquemia del cordón, y la ketamina documentan pues todavía muchos efectos neurotóxicos. Esta tablita que saca el ASRA y el ESRAD en la guía del 2022 sobre la prevención y el manejo de las complicaciones en anestesia regional pediátrica nos trae pues como estas recomendaciones sobre los coayudantes. La clonidina y la morfina se sigue utilizando. Ellos no recomiendan el uso de la ketamina. Y en cuanto a la dexametasona, no recomiendan tampoco usar. En cuanto a la ecografía, entonces esta nos da exactitud del sitio de punción, nos muestra la trayectoria de la aguja y la profundidad, y también nos ayudan como a esa excelente ventana acústica. Podemos tener entonces dos abordajes como en todo. En el abordaje fuera de plano podemos ver, en el abordaje fuera de plano lo que podemos ver es que podemos medir la distancia entre el saco dural y hacia donde vamos a hacer la punción, pero tenemos la limitación de que no vemos la aguja. Y en plano, acá en la izquierda, lo que podemos ver es que podemos seguir el trayecto de la aguja al espacio epidural, y podemos mirar que no llegue pues como hasta acá abajo, hasta la cabequina. Y este sería como un abordaje paramediano, que es muy parecido pues como el abordaje epidural, y lo que vamos a buscar acá es buscar las láminas de la vértebra entre los dos pues vértebras para poder hacer la punción. Finalmente, entonces, para llevar a casa unas conclusiones, y es que son técnicas seguras que no debemos abandonar, que debemos conocer las diferencias anatómicas, optimizar la recuperación, pues nos ayudan a optimizar la recuperación posoperatoria, provee óptima analgesia posoperatoria, disminuyen el riesgo de apnea posoperatoria, pero no la elimina, respeta las indicaciones como las contraindicaciones de las técnicas. Hay que usar las dosis adaptadas y respetar pues como las indicaciones, y usar las dosis adaptadas al peso, siempre realizar pues como la monitoría para comprobar como una adecuada localización del neuroeje. La ecografía ha aumentado pues como la seguridad, pero requiere amplia curva de aprendizaje y tener presente pues como las posibles complicaciones y conocer su manejo. Muchas gracias. Bueno, Lu, muchísimas gracias por la presentación. Yo tuve algunos problemas de conexión, entonces hubo parte en las que pero ya la conocía completamente la charla. Me parece una charla muy, muy importante porque muy buena. Espero que les haya gustado a los demás participantes. No sé qué comentarios o inquietudes tengan. Nadie tiene comentarios. Lu, La profe Olga. Listo, dale. Profe, hágale. Pero creo que iba a hablar otro profesor primero, no sé, me pareció. No, profe. Bueno. No, muy bien, Luisa B. Yo, pues, estuviste, digamos, en la presentación, explicaste muy bien las técnicas, pues en cuanto a la presentación, no tengo comentarios, estuvo muy bien, pero lo que sí quiero es como llamar la atención a todos, es sobre la parte práctica, porque pues es algo que me tiene muy preocupada. Yo creo que tanto en las reuniones de profesores como en las de los residentes lo he dicho, pues como digamos la práctica pediátrica en los últimos años se ha venido afectando por muchas razones ajenas pues a todos nosotros, y eso afecta, por ejemplo,
entrenarse en este tipo de procedimientos. Entonces, se ha bajado el volumen de niños, el volumen quirúrgico, no sabemos, pues, o sea, pueden ser muchas las razones, igual son en Colombia y pues aquí en Antioquia igual lo vivimos, me imagino, de la misma forma, es que el fragmentar la atención de los pacientes como en tantas clínicas y hospitales, eso hace que sea más difícil como que ciertas poblaciones que se requiere se tengan concentradas en algunos sitios para poder hacer mejor entrenamiento, no se pueda tener esa disposición. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablabas de los catéteres epidurales, del bloqueo epidural continuo, de la anestesia raquídea, eso es de hacer y se necesita un número, no solo lograr, como digamos, el entrenamiento con un número determinado de casos, sino que luego mantener eso en el tiempo, porque eso se pierde. Entonces, problemas y retos, y más para ustedes los jóvenes ahora que están como viviendo digamos, esta realidad que es ver que ya la práctica pediátrica se ha fragmentado tanto y que no es tan fácil alcanzar esas habilidades. Entonces en eso pues sí ser como muy, digamos, por un lado ser muy críticos ustedes mismos y tratar de que pediátrica, además de lo teórico, es hacer y hacer. Y es tratar de que todos los niños que puedan hacer, hay que hacerlos, hay que aprovecharlos porque eso les da mejor entrenamiento. Lo segundo es que si ven la opción, porque Colombia no la tiene, que eso le da a uno como tristeza que no tengamos eso, pero Colombia no tiene un gran hospital pediátrico como en otros países, y un gran hospital, estamos hablando de por lo menos de camas de 500, 600 camas pediátricas, que sí las hay incluso en países de nuestra región. Como a modo de ejemplo lo pongo Argentina, por ejemplo Brasil, que manejan pues hospitales muy grandes donde uno sí logra hacer ese entrenamiento y logra pues como digamos hacer esas curvas. Entonces, ese es como el llamado, muy bueno, usted lo lee y todo eso, pero por ejemplo un bloqueo epidural necesita mucho entrenamiento y eso es de mucha responsabilidad. Eso incluso como se hace en el niño dormido, eso pues se han reportado casos de lesión de médula espinal haciendo esos bloqueos. Entonces, por ejemplo, el epidural torácico para mí es de lo más de riesgo que hay y eso necesita un entrenamiento. Entonces, ahí es como el llamado de atención, el que pueda hacer un entrenamiento en un centro con bastantes casos muy bueno, y lo que les aconsejo como a todos es eso, no pierdan todos los casos de niños que puedan hacer, porque estamos pues como en una situación digamos, de fragmentación de la práctica pediátrica. Bueno, la doctora Susana, no sé si me irá a complementar algo de lo que estoy diciendo. Uno quisiera ver soluciones, pero yo no las tengo ni las veo así tan fácil. Entonces, bienvenidos todos, digamos, como en estas reflexiones y discusiones, porque de verdad que para hacer estos procedimientos como los presentó Luisa, o sea, se necesita hacer mucho. Muchas gracias, profe. Don Susana. Muy buenos días para todos. Buenos días, Luisa. Yo tengo, es una pregunta en realidad. Soy particularmente una fan abanderada de la analgesia caudal. Es una técnica, como tú lo mostraste, bastante fácil, probablemente que requiere una curva de menor entrenamiento que hacer una epidural torácica guiada o no guiada por ecografía. Sí pienso que la ecografía hace que nos podamos enfrentar con mayor seguridad y tranquilidad a ciertos procedimientos hoy, para el caso de la epidural torácica, versus hacía unos años que hacíamos esas epidurales torácicas en grandes cirugías de niños por anatomía, apelando a nuestra experiencia interviniendo los niños. Hoy creo que da una mayor tranquilidad. Pero volviendo al tema que quería hacerte la pregunta, que es con respecto a la analgesia caudal, que es una técnica fácil que creo que requiere una menor curva de aprendizaje que cualquier otra técnica para cirugía abdominal, por ejemplo, como poner un cuadrado lumbar, es más difícil que poner una caudal. Poner un bloqueo erector de la espina es más difícil que poner una caudal.
y estamos hablando en todos de un single shot porque ya sabemos la limitante de poner un catéter en un caudal, ¿cierto? Poner una epidural es más difícil que poner una caudal. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Con el advenimiento de la ecografía, cada vez vemos que se hacen más analgesia regional, incluso en niños, regional periférica, incluso en niños. Sin embargo, los volúmenes y la complejidad de la técnica son mayores. Si yo quiero hacer el cuadrado, el erector de la espina, incluso el paravertebral, los volúmenes de anestésico local son mayores, los entrenamientos son mayores. Entonces yo quisiera saber si en la literatura, porque hace mucho rato que no lo reviso, dado que mi entrenamiento en niños ya lo perdí hace un año, lo que se considera un entrenamiento en niños, si han demostrado ser más seguros, más efectivos, porque desde el punto de vista teórico encuentro que podrían ser menos seguros en términos de volumen de anestésico local, dado que son bloqueos de volumen y que la técnica es más difícil. Sí, profe. Con respecto pues a lo que preguntas, que también uno se lo pregunta que cuál será esa curva Q-Zoom de aprendizaje o cuántas tengo que hacer para poder llegar a tener un mejor éxito en las pruebas, realmente no hay en la literatura pues como algo descrito. Sí, no, mi pregunta no va enfocada a la curva de aprendizaje porque aunque es percepción y no lo he medido y no es experiencia tabulada, poner una epidural es más fácil que poner poner una caudal es más fácil que poner una epidural y más fácil que poner un cuadrado lumbar y más fácil que poner un ESP. Y es una técnica de segundos, de hecho, sin grandes equipos avanzados. De hecho, diría yo es más barata. Pero mi pregunta es en seguridad. O sea, ¿hay estudios hoy que la comparen la seguridad de la caudal versus este boom de la anestesia regional periférica incluso en niños? No, profe, entre lo que busqué no leí eso en específico. Lo que más reportan en seguridad es pues como que con las técnicas usted las complicaciones que se generan que son bajas, estas son pues como reversibles, pero en específicamente lo que tú preguntas no, profe.